Bien, muchachos, buenos días a todos. Pues vamos a continuar entonces con el programa. A ver, listo. Pues estábamos revisando la introducción a lo que es biología celular, cuáles son los compartimentos con los que cuenta la célula, al igual que platicamos un poquito de qué es la membrana celular, ¿verdad? Cuáles son sus principales componentes, características e incluso algunas imágenes con microscopía electrónica. Ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de los organelos y vamos a revisarlos por grupos, ¿sí? Vamos a revisarlos por grupos. Tenemos entonces el primer grupo de organelos que involucra todo lo relacionado a síntesis y agrupamiento de proteínas de la célula. En este apartado revisaremos todo lo que tiene que ver con los retículos endoplásmicos, tanto liso como rugoso, todo lo que tiene que ver con los ribosomas, todo lo que tiene que ver con el aparato de Golgi, todo lo que tiene que ver, incluso creo que también viene aquí parte del aparato digestivo. Entonces, vamos a ir viendo características principales. Obviamente, por ahí algunos conceptitos de biología molecular se los van a atravesar en el camino, como en todo, ¿no? Veo por ahí que alguien tiene prendido su micrófono, a ver si por favor nos apoya con apagarlo. Trae muchos ruidos externos. Perdón. Ok, entonces les digo que vamos a revisar todo este apartado, todo este grupo de organelos. Vamos a ver principales características, algunos conceptos por ahí de biología molecular sencillitos y obviamente pues las imágenes microscópicas, que es lo más importante, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido, su examen parcial creo que es el lunes o martes, a ver si me confirma, jefe de grupo. ¿Qué día es, perdón? Sí, es el lunes de momento, doctor. Bueno, entonces, para que se preparen, pues obviamente vamos a incluir en el examen, pues hasta lo que se revise el día de mañana, porque el día de mañana, pues vamos a tener una hora de 10 a 11 de la mañana, ¿verdad? Hasta lo que se cubra el día de mañana, pues sería lo que incluiremos para su primer examen parcial. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a platicar un poquito de este grupo de organelos y comenzamos hablando primero de los ribosomas. Los ribosomas son partículas pequeñas con un tamaño de 12 a 20 nanómetros. Los ribosomas se componen por un tipo especial de ácido nucleico, que ustedes ya conocen perfectamente, que es el ácido ribonucleico de tipo ribosomal, ARN ribosomal, ¿verdad? Estas partículas pequeñitas, ¿verdad? Se originan en una fábrica especial, ¿sí? Ahora sí que sería la fábrica de los ribosomas, que sería el nucleolo, ¿verdad? El nucleolo, pues, es una estructura importante, electrodensa, que está dentro del núcleo. Bueno, esa sería la fábrica de los ribosomas. Ahí es donde se forman estas pequeñas partículas. ¿Cuál es la composición que tienen estas partículas ribosómicas? Hasta un 40% tienen elementos proteicos y un 60% es ARN de tipo ribosomal, ¿sí? Estas partículas existen de dos formas, ¿sí? Una subunidad conocida como subunidad mayor, con una carga proteica de 50, y una subunidad menor de 30 proteínas, ¿verdad? Normalmente estas dos subunidades se encuentran disociadas. ¿Qué quiere decir? Las subunidades se encuentran libres, ¿verdad? Separadas en el citoplasma, pero cuando entra el proceso de síntesis de proteínas, las dos subunidades se unen, se ensamblan para formar un ribosoma. Entonces, cuando se está dando la traducción, las dos subunidades están juntas, ¿sí? Cuando no hay traducción, las dos subunidades se encuentran disociadas. Entonces tenemos subunidad mayor de 50 proteínas, subunidad menor de 30
proteínas. ¿Cómo se observan los ribosomas con la microscopía? Pues obviamente, la manera en la cual yo los voy a poder observar, pues solamente es con el microscopio electrónico, ¿verdad? Pues si estamos mencionando el tamaño tan chiquito que tienen, ¿verdad? Pues sí es entendible que solamente podamos ver estas partículas con el poder de resolución del microscopio electrónico, pero con la microscopía de luz nos podemos dar una idea más o menos en qué sitios pudieran estar. Y les digo porque si los ribosomas son importantes en el proceso de traducción, pues obviamente nos referimos a la síntesis de proteínas. Entonces, si tenemos una célula que tenga un alto índice de síntesis de proteínas, mucha síntesis de proteínas, pues obviamente es esperado que tenga muchos ribosomas trabajando, tenga mucho retículo endoplásmico rugoso. Entonces, al haber acumulado en grandes cantidades tanto mucho retículo rugoso, tanto muchos ribosomas, pues esto nos va a generar un patrón de tinción, porque obviamente, ¿qué va a captar? Va a captar la hematoxilina y va a tender a generar vasofilia. Entonces, estos grumos basófilos pues representan estos grandes acúmulos de cientos de miles de ribosomas asociados a retículo endoplásmico rugoso. De hecho, por ejemplo, en las neuronas se reciben el nombre característico de cuerpos de Nisl, ¿verdad? Fíjense bien, estos ribosomas nosotros los podemos encontrar libres, les digo, las unidades unidas trabajando en el citoplasma o pueden estar acopladas al retículo endoplásmico rugoso. En ocasiones, cuando los ribosomas están trabajando a grandes velocidades, pueden estar unidos como formando una cadenita de cuentas de collar. Bueno, obvio, esto se ve nomás en el microscopio electrónico y tienden a formar cadenitas largas como cuentitas de un collar. ¿Sí? A este patrón característico se le llaman polisomas o polirribosomas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante, por ahí tenemos algunas imágenes, lo vamos a ir revisando. Tenemos entonces al retículo endoplásmico. Pues el retículo endoplásmico es el complejo membranoso más grande que tiene la célula, ¿verdad? Se conforma por un sistema de túbulos y vesículas interconectados, ¿verdad? Lo dividimos en dos versiones, ¿verdad? Que ustedes ya ubican desde que nos enseñaron los conceptos básicos de biología celular, por allá por la secundaria, la prepa. Existen dos tipos de retículo endoplásmico, el liso y obviamente el que se asocia a los ribosomas, que se le conoce como rugoso. Fíjense bien, tienen muchas funciones. Obviamente las funciones se centran en síntesis, mecanismos de síntesis de sustancias. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, aparte de la morfología. Entonces, la definición básica de retículo endoplásmico es la presencia de un sistema de túbulos y vesículas interconectados. Los túbulos, obviamente, tienen una membrana, porque obviamente el retículo endoplásmico es un organelo membranoso, ¿verdad? Tienen una membrana y por dentro del túbulo queda una luz, ¿sí? Esa luz corresponde con una cisterna, al espacio se le llama cisterna, ¿sí? Al espacio de la luz que está por dentro del tubito y obviamente por fuera pues vamos a tener la membrana. Bueno, aparte de los túbulos vamos a encontrar múltiples vesículas que comunican un túbulo con otro. Por eso les digo la definición, túbulos y vesículas interconectados. Fíjense, las células con una gran cantidad de retículo endoplásmico liso, ¿verdad? En el caso de liso, tienden a mostrar una intensa acidofilia. Y esto se debe precisamente a ¿qué? A la gran carga de membrana que hay. Por lo regular, cuando tenemos un acúmulo de gran cantidad de organelos con mucha membrana, y esto aplica también a las mitocondrias tienen grandes cargas de membrana, las zonas donde se acumula este retículo, al igual que el comparativo con las mitocondrias, puede generar zonas en donde el citoplasma se pinte más rosita,
un color todavía más intenso en rosa, más acidófilo, ¿sí? Y esto se debe a la gran carga de membrana. Y obviamente, pues esto lo vemos con el microscopio de luz, ¿verdad? El retículo endoplásmico liso puede ser tubular, en vez de formar saquitos, ¿verdad? Este retículo puede estar separado del rugoso, puede ser completamente independiente o incluso algunos autores lo definen como una extensión del rugoso, ¿sí? Entonces, el retículo endoplásmico liso, ya en investigaciones recientes se sabe que sí, hay células que pueden estar completamente distantes del rugoso, pero en algunas otras puede ser extensión de él. Eso sí, se desconoce que pueda originar esto o que pueda ser el motivo de esta extensión, pero se sabe por imágenes por microscopía electrónica. El retículo endoplásmico liso, ¿cuáles son sus principales funciones? Importante, hay que ponerle aquí una marquita especial. Pues es un órgano sintético clave en todo lo que tiene que ver con lípidos, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, ¿sí? Está capacitado así, pero mucho en la síntesis de componentes lipídicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con colesterol. Y obviamente las células de manera global cuentan con grandes cargas de colesterol. Y esto pues ni se diga, ¿dónde lo tenemos? En las membranas, ¿verdad? Y ahora existen moléculas que derivan de los componentes de la membrana, como el colesterol, ¿sí? Moléculas importantes, por ejemplo, que son señalizadoras, son moléculas de señalización, y en este grupo encontramos la familia de los esteroides. La familia de los esteroides es una familia muy grande, ¿verdad? Que está capacitada en impulsos hormonales, no solo a nivel gonadal, tanto en ovarios como en testículos, tienen funciones en otras partes del cuerpo, por ejemplo, está la glándula suprarrenal. Bueno, toda la familia de los esteroides, que les digo que es una familia muy grande, derivan del colesterol, ¿sí? Entonces, el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Es un componente clave en la formación de estas moléculas esteroides. Luego tenemos la función que tiene el retículo liso en otras células, y aquí ponemos como ejemplo importantísimo a las células del hígado, que se llaman hepatocitos, en donde el retículo liso, ¿sí? En vez de tener, bueno, tiene función de síntesis también, pero aparte aquí tiene acoplado un complejo de enzimas importantísimo en los procesos de destoxificación. Entonces, el retículo endoplásmico liso está muy desarrollado en los hepatocitos del hígado, ¿sí? Y aparte de tener una función de síntesis de componentes lipídicos, está muy desarrollado para destoxificar. Hay complejos enzimáticos, y eso los van a ver en Pharma el próximo año, primero Dios, en el módulo de patobiología, y ahí les van a platicar mucho de los complejos enzimáticos que ayudan a metabolizar sustancias, metabolizar toxinas, metabolizar medicamentos o sustancias de uso común como el alcohol, ¿verdad? Entonces, aquí le agregamos una función extra, aparte de ser sintético en el caso de sintetizar, vamos, componentes lipídicos, también es detoxificador. Por ejemplo, en el músculo tiene otra función aparte. Cuando revisemos tejido muscular el próximo año en el módulo de músculo, pues vamos a conocer que el retículo liso en las células del músculo esquelético, en los miocitos esqueléticos, se le llama retículo sarcoplásmico. Y aquí tiene una función importante porque se encarga de resguardar el ion más importante para la contracción muscular, que es el calcio, ¿sí? El retículo liso es el componente que secuestra los iones de calcio, ¿sí? Entonces, pues noten ustedes, ¿verdad? Como otro ejemplo, en el tejido muscular, pues bueno, tiene una función, aparte de ser síntesis, aparte de ser detoxificador, una función diferente que es el resguardo de iones. Y aquí tenemos unas primeras imágenes con la microscopía electrónica, ¿sí? No se les olvide, microscopía electrónica de transmisión, porque es en 2 dimensiones. La membrana de la célula estaría más o menos a esta altura, ¿sí? Por este ladito.
De aquí para acá, todo esto es citoplasma. Vamos a activarles el punter. Todo esto es citoplasma. Obviamente hay muchas cosas con distintas densidades, estamos de acuerdo. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de los elementos para que los empiecen a entender y a apreciar, porque pues ustedes van a decir, no, pues yo nomás veo puras bolitas y palitos grises y negros. Bueno, pues poco a poco vamos entendiendo. Acá estaría la membrana, les digo, de este lado, todo esto es el citoplasma. Aquí empieza el núcleo, ¿no? Aquí es donde empieza la estructura del núcleo. De hecho, la membrana del núcleo estaría más o menos a esta altura, la envoltura nuclear. Bueno, todo el citoplasma, la mayor parte del citoplasma que se muestra en esta fotografía tiene mucho retículo liso. Todas estas áreas de aquí, todas estas zonas de aquí tienen mucha carga de retículo liso. Obviamente la imagen se ve un poquito lejos, pero si ya ustedes lo ven con un poquito de profundidad y un poquito así, de una manera más fina, al interpretar, se podrán dar cuenta que tiene muchos tubitos, miren, muchos tubitos. Tubitos, y obviamente, pues entre los tubitos también vamos a encontrar, ¿qué? Vesículas redonditas. Entonces, el retículo liso son vesículas y túbulos interconectados. El arreglo de los túbulos está en todas direcciones. Son por lo regular túbulos que se encuentran desordenados. ¿Sí? Toda la imagen, prácticamente un alto porcentaje de lo que es el segmento del citoplasma que se ve en la fotografía, tiene retículo liso. Miren todo esto. Túbulos y vesículas interconectados. Otros organelos que se observan de interés, por ejemplo, aquí están los lisosomas. Luego más adelante vamos a ver en qué consiste. Y les digo, de este lado comienza la envoltura del núcleo y todo esto de acá, que sería el núcleo de la célula. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí está lo que les decía. El retículo liso está bien desarrollado en el hígado, contiene complejos de enzimas que tienen una función desintoxicante o destoxificante. La mayoría forman un complejo, ya lo van a revisar en su momento en Pharma. Este complejo muy característico se le llama citocromo P450. Es un complejo de enzimas destoxificantes, incluso enzimas que ayudan a metabolizar muchas sustancias, entre ellas muchos medicamentos que consumimos. Ustedes, bueno, y lo van a aprender en Pharma, pero pues probablemente ya lo habrán leído. No es un conocimiento tan complejo, pero muchos de los medicamentos que consumimos para tratar enfermedades como antibióticos, analgésicos, etcétera, etcétera, requieren su paso por el hígado, y al pasar por el hígado, con la ayuda de las enzimas, liberan muchos de ellos componentes activos que son los que ahora sí nos curan las dolencias, nos tratan las infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues el hígado es en realidad una batería importantísima para el proceso de detoxificación. ¿Sí? Y les digo, modifican y desintoxican compuestos hidrófobos, incluso sustancias, ¿verdad? Como pesticidas, componentes químicos del ambiente que pueden ser tóxicos, ¿verdad? Obviamente con el objetivo de convertirlos en un producto conjugado que sea hidrosoluble y que nosotros lo podamos eliminar. Muchos de los agentes químicos que andan en el ambiente, ¿sí? Que incluso respiramos o lo consumimos a través de la dieta, ¿sí? Sobre todo carcinógenos, algunos de ellos el hígado se encarga de convertirlos en sustancias que puedan eliminarse fácilmente y sobre todo poderlos sacar del organismo a través de la orina. Es toda una máquina de detoxificación del hígado. Muy complejo, ¿eh? Ya lo revisarán en su momento en Pharma, pero sí tiene complejos de enzimas impresionantes que tienen, les digo, funciones claves en la desintoxicación. ¿Y todo esto dónde lo tenemos? En el retículo liso. Aquí tenemos otra fotografía, ¿sí? Ahora sí, ya se nota un poquito mejor. Bueno, también la fotografía está inundada de otras cosas. O sea, también no todo es retículo liso. De hecho, a lo mejor si alguien ya empezó a revisar algunas imágenes, si mi mente no me traiciona, creo que esta es del Gartner, pues ya se habrán percatado que hay otras cosas. Por ejemplo, esto que está aquí, esta es una mitocondria. Acá hay mitocondria, otra mitocondria, otra de este lado, acá más, esta de aquí, esta de acá. Por acá tenemos otras mitocondrias, ¿verdad? Y aquí están, miren.
túbulos y vesículas interconectados. Todas estas vesiculitas, miren, todas estas vesiculitas corresponden al retículo liso. Miren, acá se observan más arriba, miren. Todo esto de acá arriba. Todo esto de aquí. ¿Sí? Obviamente, entre los túbulos y vesículas interconectados, pues vamos a encontrar otras cosas que también se atraviesan en la imagen. Por ejemplo, todos estos grumitos negros. Todos estos grumitos negros corresponden al glucógeno. Más adelante vamos a ver cuál es esa característica del glucógeno, depósito de glucógeno en el citoplasma. Pero bueno, si quitan estos grumitos negros, por abajo de ellos pueden ver, les digo, muchos túbulos y vesículas interconectados. Eso sería el retículo endoplásmico liso. Les digo, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo más imágenes donde vamos a poder encontrar también más retículo liso y lo vamos a ir señalando. Pero la clave es que estos túbulos y vesículas interconectados se encuentran en múltiples direcciones, en todas direcciones, no tienen un orden específico. Y les digo orden específico porque el que sigue, el que vamos a revisar a continuación, que es el retículo rugoso, el patrón de arreglo de sus túbulos, de sus vesículas, sí son más ordenados, sí tienen un orden más característico. Que de hecho es el que vamos a ver ahorita. Retículo endoplásmico rugoso. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso pues participa en todo lo que es la síntesis de proteínas de exportación. ¿Qué quiere decir? Proteínas que van a trasladarse al espacio extracelular, pero también sintetizan proteínas que conforman elementos propios de la célula, como las membranas, ¿verdad? Todas las membranas que tienen los distintos organelos, o incluso el plasmalema de la célula, ¿sí? ¿Qué característica tiene el retículo endoplásmico rugoso? Pues que guarda mucha relación con el núcleo de todas las células, ¿sí? De hecho, establece las referencias, ¿verdad? Que prácticamente el espacio que tiene dentro de las membranas el rugoso, acuérdense que los espacios se les llaman cisternas. O sea, tiene la membrana y en el centro queda el espacio. Bueno, el espacio se llama cisterna. Bueno, la cisterna del retículo endoplásmico rugoso es una continuación de la cisterna perinuclear. La cisterna perinuclear es un espacio que está alrededor del núcleo y queda entre la doble membrana del núcleo, porque el núcleo es un organelo doblemente membranoso, ¿sí? Entonces, esta es una relación muy interesante. De hecho, hay fotografías en muchas bibliografías en donde se puede ver esa continuación de la cubierta nuclear con el rugoso, ¿sí? Continuación de la cisterna con la cisterna perinuclear. Entonces, eso es por su parte de entrada, ¿sí? La relación que tiene con el núcleo, mientras que su parte de salida se relaciona con ¿quién? Con el aparato de Golgi, que es el que vamos a revisar despuesito de él, ¿sí? Vean la intensa relación que tiene el rugoso con el núcleo por su parte de entrada y por su parte de salida con el aparato de Golgi. Pues también dentro del retículo endoplásmico rugoso se llevan a cabo múltiples modificaciones, ¿verdad? Pues aparte de que el retículo crea proteínas, en un segundo. Aparte de que el retículo crea proteínas, también en él se llevan a cabo modificaciones de esas mismas proteínas, que se le llaman modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Por ejemplo, glucosilaciones, la adopción de la estructura tridimensional que puede tener la proteína, la formación de puentes disulfuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso, aparte de sintetizar la proteína, también en él se llevan a cabo modificaciones posttraduccionales que es parte de esa maduración proteica, ¿sí? Parte de esa maduración proteica. Y ahora viene lo interesante, que son las imágenes de la microscopía electrónica, ¿sí? Acuérdense, la definición de retículo endoplásmico son túbulos y vesículas interconectados, y no se les olvide que son organelos membranosos. ¿Qué quiere decir esto? Ahí les va, ¿sí? Vamos a delimitar, y otra cosa, retículo endoplásmico rugoso, las cisternas y los túbulos sí van ordenaditos en una misma dirección.
Se los voy a señalar, miren. Aquí estaría un segmento de retículo endoplásmico rugoso, acá estaría otro, acá abajo estaría otro, acá abajo estaría otro. Ahora bien, ya con la estructura fina, esto que les estoy señalando con el puntero láser de la computadora, ese es el espacio, que es la cisterna. Yo creo que ya se habrán percatado, de un lado está la membrana, de otro lado está la membrana, obviamente es organelo membranoso. ¿Y ya vieron aquí? ¿Qué será esto? Esos son los ribosomas. Miren. ¿Ya vieron las cuentitas de los ribosomas cómo van pegaditas en la superficie? Miren acá, presten atención a este segmento. La membrana de un lado, la membrana de otro lado, obviamente con los ribosomas, y en el centro va el espacio. El espacio es la cisterna. Ahora véanlo de este lado, miren. Vean la cisterna cómo se ve aquí. De un lado membrana, de otro lado membrana, y se pueden observar los ribosomas. ¿Sí? Vean incluso aquí cómo van los ribosomas, ordenaditos, como si fueran cuentitas de collar. Y esta característica tiene el rugoso de ser más o menos, en este sentido, sus túbulos y vesículas que llevan un orden, llevan una misma dirección, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que esta imagen pues es muy interesante porque prácticamente toda la imagen tiene retículo endoplásmico rugoso. Y les digo, vean el patrón de arreglo de las cisternas con las membranas y los ribosomas que se encuentran insertados. Microscopía electrónica de transmisión. Ahora vean ustedes cómo los ribosomas se observan electrodensos. No se les olvide, cuando algo se ve oscuro con el microscopio electrónico se le dice electrodenso. Oscuro, de gris oscuro a negro. Y cuando algo se ve claro, como la cisterna aquí, decimos que es electrolúcido, de gris claro a blanco. Vean esta imagen. Esta imagen, aquí no alcanzamos a ver el retículo rugoso casi, pero lo que sí llama la atención, es bruto, o sea, pero está repleto, es de muchísimos ribosomas pegados. Miren, miren, ¿se vieron aquí? Muchísimos ribosomas. Esto es a lo que le llamamos polisomas o poliribosomas. Una gran cantidad de ribosomas unidos que forman como si estuvieran viendo cuentitas de collar. Miren aquí, por ejemplo, esto. Como si fueran cuentitas de collar, largas, 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 miren. Muchísimos ribosomas. Obviamente, todo esto pues, lo vamos a ver muy desarrollado. Y en este, por ejemplo, pues es todo lo que está señalando las cabezas de flecha. En este, por ejemplo. ¿Sí? Cuando encontramos una gran cantidad de polisomas o polirribosomas, pues obviamente nos estaremos refiriendo a que la célula está teniendo una alta síntesis de proteínas, muchísima síntesis de proteínas, está muy activa. Entonces, ¿cuál es la clave de la síntesis de proteínas? Pues la síntesis de proteínas, la información básica, ¿sí? La vamos a encontrar, pues obviamente, en una secuencia del ADN, en la secuencia de nuestro genoma. Acuérdense que el ADN, pues, corresponde con el disco duro de la célula. Ahí está toda la información clave. Toda la información clave para la síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, el proceso de síntesis proteica, así a resumidas cuentas, no me voy a meter mucho a profundidad, porque eso ya les toca en biología molecular, ¿verdad? El primer evento que ocurre antes de la síntesis de proteínas es el proceso de transcripción, ¿sí? Se abre lo que es la doble hélice del material genético y se copia la información, obviamente a través del ARN. El ARN es el intermediario para la síntesis de proteínas y surge el ARN mensajero, ¿verdad? Posteriormente la copia del transcrito del mensajero sale del núcleo y se traslada al citoplasma. Luego se incorporan los otros ARN, llega el ARN de transferencia, ¿sí? Que es obviamente el que va transfiriendo los aminoácidos y obviamente tiene un código de lectura, ¿sí? Un código de lectura para, pues sí, como la palabra lo dice, traducir lo que trae el mensajero. Obviamente todo esto acompañado de los ribosomas, ¿verdad? Y poder hacer el proceso de traducción y la formación de la proteína. Ahora bien, la síntesis de proteínas se puede dar solamente con los ribosomas en el citoplasma, directamente los ribosomas en el citosol, o se puede dar en
la superficie del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si ustedes me preguntan que el retículo rugoso es obligatorio para la síntesis de proteínas, pues no es cierto. La síntesis proteica se puede llevar a cabo en el citoplasma sin tener el retículo rugoso. Pero eso sí, si me preguntan para la síntesis de proteínas, requiero los 3 ARN, eso sí, esa fuerza. Para la síntesis de proteínas, sí necesito los 3 tipos de ARN, mensajero, de transferencia, ribosoma. Y como les digo, este proceso de síntesis se puede hacer ya sea libre en el citosol o en el rugoso. Aquí está. Forzosamente requerimos el filamento del ARN mensajero y la copia del material genético, el ARN de transferencia, que es el que va a hacer el proceso de traducción e incorporar, pues obviamente, los distintos aminoácidos y obviamente las subunidades ribosómicas, ¿verdad? Incluso cuando se está dando el proceso de traducción, podemos encontrar hasta 15 ribosomas traduciendo al mismo tiempo. Y esto sobre todo se da en las células que tienen una alta carga de síntesis de proteínas. O sea, está traduciéndose a muy altas velocidades y es donde se forman las famosas cuentitas de collar que se llaman polisomas o polirribosomas. ¿Qué es lo que se puede ver aquí con el microscopio electrónico? Esta es una imagen con el microscopio electrónico a gran aumento. Se pueden ver ribosomas. Les voy a señalar una cadena de cuentita de collar. Sería esta misma. Esta es la que mejor se ve. Y están trabajando a altas velocidades y todos conectaditos para formar la proteína. ¿Sí? Vean cómo van las cuentitas de collar. Acá está otro grupito. ¿Sí? Entonces tenemos las subunidades ribosomas, microscopía, subunidades ribosómicas, perdón, microscopía electrónica de transmisión. Aquí lo tenemos nomás en un dibujito para que vean el retículo endoplásmico rugoso en color morado. Este es el espacio de la cisterna, miren. Todo este es el espacio de la cisterna que está por dentro y esta sería la membrana. Y vean cómo vienen las subunidades ribosómicas, miren. Se pegan en la superficie del retículo endoplásmico rugoso y vean cómo se está dando la síntesis de proteínas. Incluso cuando ya se dejó de sintetizar, ¿sí?, la proteína, que ya no son requeridas las subunidades ribosómicas, ¿qué pasa? Las subunidades ribosómicas se disocian, ¿sí?, se separan. ¿Sí? Entonces, esto es nomás en un esquema para que vean cómo se da el proceso de síntesis proteica, pero en la superficie del rugoso. Obviamente la proteína nueva que se formó queda dentro de las cisternas. Bueno, entonces tenemos a continuación la estructura del aparato de Golgi. Continuamos hablando de los mecanismos de síntesis de proteínas. Ahora vamos a hablar del Golgi. Entonces, queda menos de un minuto. Se conectan con el mismo link. Gracias. Many minutes later. Bien, pues vamos a continuar, muchachos. Seguimos hablando del aparato de Golgi. Pues este organelo que sigue enlazado en este complejo de síntesis proteica. Este nuevamente es un organelo también membranoso, obviamente con una cubierta de membranas y en el centro con una cisterna, y también cuenta con vesículas que permiten la comunicación entre las distintas cisternas. Actúa también en síntesis de algunas moléculas como carbohidratos, pero una de sus principales misiones es modificación, ¿sí?, modificaciones, algunas de las proteínas que ya han sido sintetizadas en el rugoso, pero sobre todo selección y envío de proteínas a su destino final. ¿Sí? El aparato de Golgi para muchos funciona, yo les hago el comparativo, como si estuvieran viendo un sistema de mensajería, ¿sí? Sistema de mensajería, en donde pues llegamos a una mensajería a la que ustedes quieran, ¿verdad? Llevan un paquete, se recibe el paquete se clasifica, en algunos de los casos se colocan envolturas especiales y se envía de acuerdo al tipo de paquete y de acuerdo a la dirección que lleva este paquete, pues a un sitio en particular, ¿verdad? Es como si fuera un mensajero, algo parecido a esto hace el aparato de Golgi. Entonces se conforma por una serie de cisternas apiladas. Este grupo de cisternas apiladas es a lo que se le conoce como pilas de Golgi y tiene 3 niveles de cisternas, ¿sí? Estos 3 niveles de tubitos, ¿sí?, que están interconectados.
Estos 3 niveles de cisternas también se les conocen como caras. Caras. Ya lo vamos a ver. Y aquí lo tenemos en un esquema, creo que es un esquema que viene en su texto en el Gartner, ¿verdad? Para que vean la relación que lleva cada uno de estos organelos, tenemos la estructura del núcleo en color amarillo, acá hacia arriba en la imagen. Luego el retículo endoplásmico en color verde, ¿sí? Aquí está incluso lo que son los ribosomas. Y en color azul tenemos el aparato de Golgi. Hay un concepto que ese concepto sí lo menciona Gardner y otros textos nuevos de histología, porque es algo más reciente, un punto de interconexión o un punto de transición entre el aparato de Golgi, que está en color azul, y el retículo endoplásmico rugoso, que es este que se ve en color morado. Este punto de transición le llaman retículo endoplásmico transicional y es un punto de interconexión. Entonces, vean los 3 tipos de caras, ¿sí? Que serían los 3 niveles de caras o tres tipos de cisternas, ¿verdad? Tenemos una cisterna de entrada que le llamamos cara cis, una cara medial, que es la que queda en el punto intermedio, y la cara de salida, que sería la cara trans. Entonces son los 3 niveles de caras: cara cis, cara medial, cara trans, ¿verdad? Y bueno, obviamente vean cómo todo esto está conectado por múltiples vesículas, ¿sí? Cara cis, medial y trans. Pero aquí viene otra cosa importante, y ya se me estaba pasando. Cara cis va a ser la más cercana al retículo endoplásmico rugoso. La cara medial es la que queda a la mitad, pues con esa no hay pierde. Y la cara trans es la cara que queda más distal al retículo endoplásmico rugoso y obviamente al núcleo. Entonces, si yo tengo una fotografía con el microscopio electrónico y estoy observando el rugoso o estoy observando el núcleo, sí puedo decir qué cara estoy observando. Por muchísimo tiempo se pensó que el Golgi era una estructura que tenía forma de semiluna. Y algunos autores decían, no, pues es que, pues obviamente lo que tiene forma de semiluna, pues hace una concavidad y una convexidad. No, pues la parte que queda hacia la convexidad es la parte que queda hacia el núcleo, y la parte que queda a la concavidad es la que queda hacia el lado contrario. Pero ya después, con muchas imágenes analizadas con el microscopio electrónico, se vieron que esta regla no se cumplía del todo, y que la única manera de poder decir qué cara estamos observando es teniendo la relación en la fotografía, ya sea con el rugoso o con el núcleo. Y ahí sí, no tenemos pierde. Aquí está la cara cis, que sería la cara más cercana al retículo endoplásmico rugoso. Sería la cara de entrada, que es por donde entran las proteínas que vienen del rugoso, ¿sí? Cara cis, cara de entrada. La cara medial, que sería la cara intermedia. Y luego ya tenemos después la cara trans, que sería la cara de salida, ¿sí? Cara de salida del material proteico, que ya sufrió sus respectivas modificaciones. Hagan de cuenta que la cara cis sería la recepción de la mensajería. La cara medial, pues, es donde se clasifica el paquete, donde en algunos casos se le pone una envoltura especial. Y la cara trans es donde ya dicen, ¿sabes qué? Este paquete se va a ir por tal vía, este otro paquete por otra vía. A lo mejor no es lo mismo transportar, por ejemplo, en una mensajería, un paquete de una playera o de un pantalón, a transportar contenedores con alguna sustancia química, o al transportar cosas de vidrio. O sea, cada cosa requiere, pues, sus envolturas especiales, y no es lo mismo un paquete que va a ser llevado aquí a Guadalajara a un paquete que tiene que ser llevado a Tijuana. Entonces, más o menos es la idea que quiero transmitirles, ¿verdad? Todo esto el Golgi pues lo procesa y sabe cuál es la vía adecuada para el material en particular que va a enviarse. Entonces el Golgi, aparte de que tiene un efecto de hacer modificación de lo que recibe, también el Golgi clasifica y el Golgi envía a distintos destinos lo que sale de su sistema. Aquí tenemos algunas imágenes donde aquí tenemos 2 aparatos de Golgi. Miren. Este es un Golgi y acá abajo está otro Golgi. Obviamente aquí no tenemos un retículo rugoso ni un núcleo de relación. Lo que sí tenemos mucho en la fotografía, y quiero que lo analicen porque ya lo vimos, hay mucho retículo liso,
túbulos y vesículas interconectados. Bien, de hecho, aquí está señalado, bien. Retículo endoplásmico liso. Todo esto es retículo liso. Vean cómo las cisternas, las vesículas, pues están en múltiples direcciones, mal hechas, o sea, no tienen un orden específico. Esto es retículo liso. Retículo liso, retículo liso, retículo liso, retículo liso. Y vean, aquí están los 3 niveles de cisternas. Acá están estos, por ejemplo. Más o menos cada nivel de cisternas que ocuparía 1/3, ¿no?, para completar los 3/3 del total de las caras, de los tipos de las caras. Entonces, si yo les digo que el retículo rugoso o el núcleo queda acá, en este nivel, aquí abajo, pues esto va a ser la cara cis, esto va a ser la cara medial y la cara trans va a ser esta de acá. Pero solamente si tengo en la imagen la relación en el poder observar el retículo rugoso o el núcleo. Con eso sí puedo decir qué cara estaría observando. Y les digo, si acá está el núcleo o el rugoso, pues igual. Cara cis, cara medial, cara trans. Y esta imagen es interesante. A ver, ¿alguien me podrá apoyar del grupo? ¿Qué tipo de microscopía estamos observando? ¿De barrido? Electrónica de barrido. Microscopía electrónica de barrido, muy bien, ¿verdad? Es un barrido de un Golgi, fíjense. Es una imagen muy chistosa, ¿verdad? Este es pues, creo que este es de su libro, del Gardner. Bien, aquí se ven las cisternitas, todas las vesículas interconectadas. Ven aquí cómo se ve el sistema de cisternas. ¿Verdad? Una microscopía electrónica de barrido de un aparato de Golgi. Entonces, recibe, clasifica, ¿sí?, hace modificaciones traduccionales, post-traduccionales a las proteínas y envía en diferentes destinos, ¿verdad? Fíjense, de hecho incluso existen 5 tipos de proteínas, ¿sí?, que desencadenan la formación de vesículas transportadoras. Esto es lo que les decía, es la parte en donde el Golgi es el mensajero, donde ya tiene bien cuáles son los puntos o los medios distintos de transporte por los cuales pueden enviar las sustancias que ya, pues ya están listas para ser llevadas a su sitio final. Por ejemplo, 2 moléculas muy conocidas son una familia de proteínas que se llaman coatómeros o las famosas COP. Ahí su texto las menciona, coatómeros o las famosas COP. Por ejemplo, las COP1 o los coatómeros 1 median las vesículas de transporte originadas, ¿sí?, en las caras del Golgi que retornan al rugoso, como si fuera un transporte del Golgi al rugoso. Luego tenemos las COP2 que se encargan del transporte anterógrado, ¿sí? Este primero obviamente sería el retrógrado, este sería el anterógrado, y forman las vesículas de transporte del RER que van al Golgi, ¿sí? Entonces, vean los coatómeros, como este grupito de moléculas ya están bien descritas en las referencias, en la bibliografía, muy bien identificadas a nivel molecular, que son moléculas que median el transporte, ¿sí? El transporte entre las distintas caras del Golgi e incluso en el transporte ya sea del retículo al Golgi o del Golgi al retículo. Y aquí tenemos una imagen con el microscopio electrónico, nuevamente transmisión. Vean el aparato de Golgi, miren. Aquí se puede ver todo lo que es el aparato de Golgi de este lado. ¿Sí? Vean cómo las cisternas van apiladitas una encimita de la otra y mantienen un orden, van siguiendo un orden específico. Por acá abajo vemos una mitocondria, ¿sí? Acá vemos otras mitocondrias, ¿sí? Y poco a poco vamos identificando distintas estructuras que se pueden ver ya con el microscopio electrónico. ¿Sí? Y les digo, con la ayuda de los coatómeros, bueno, pues las proteínas se desplazan dentro de las vesículas, ¿sí?, de una cisterna a la siguiente. Por ejemplo, hay mecanismos en donde se dan glucosilación de las proteínas, movimiento de carbohidratos, desplazamiento de monosacáridos, etcétera, etcétera. Les digo, el aparato de Golgi, pues toda una batería de modificaciones post-traduccionales también, glucosilaciones, sulfaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, aquí lo tenemos en este esquema, que es el que viene por ahí en su texto. Nuevamente,
ponemos el retículo endoplásmico rugoso en color verde, el famoso retículo endoplásmico transicional, que ya muchas bibliografías lo ponen como un punto de transición entre el rugoso y el Golgi. Aquí está el Golgi en color azul, con sus 3 tipos de caras, ¿verdad? Lo que es la cara cis, cara medial, cara trans, ¿sí? Y aquí yo más que todo lo que quiero mencionarles son las distintas reacciones químicas que se presentan, ¿verdad? A lo mejor esto lo van a revisar más a profundidad, probablemente, en biología molecular, ¿verdad? Pero bueno, no está de más volverlo a repasar. Algunos de los eventos químicos que ocurren en estas caras: fosforilación de manosa, remociones de manosa, glucosilaciones terminales, sulfaciones, fosforilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ven, ya el destino final, cómo se da por distintas vías de salida, ¿verdad? Vías que incluso mandan por gránulos de secreción, vías que incluso van a dar a los lisosomas, o sea, ¿sí? Cada paquete tiene un destino diferente y pues obviamente lleva un cuidado diferente, y ese cuidado diferente nos referimos que en algunos casos pues lleva ciertas vesículas o ciertos tipos de receptores asociados. ¿Sí? También eventos de escisión proteolítica también se da dentro del aparato de Golgi, y mencionamos a continuación cuáles son los mecanismos principales de secreción. Esta sería la parte final, o lo que hace la cara trans, ¿sí? Ya el punto en donde la mensajería ya tiene el tipo de transporte por el cual va, ahora sí que a trasladar lo que ya tiene listo, las distintas moléculas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, 4 mecanismos principales de secreción desde el aparato de Golgi. Aquí está. Número 1, mecanismo de secreción de la membrana plasmática apical, ¿sí? Este aplica para muchas proteínas extracelulares y de membrana, ¿sí? Utilizan este mecanismo, ¿sí? Se sabe que este mecanismo no guarda relación con la cubierta especial de clatrina. La clatrina es una proteína de envoltura de vesículas de secreción, que también la podemos encontrar en el aparato de Golgi. En esta vía no suele estar relacionada, y es la vía de la membrana plasmática apical, que quiere decir proteínas que van a ser ya sea extracelulares o proteínas de composición de la membrana. Esta es una vía. Luego tenemos la segunda vía, que sería la membrana plasmática vasolateral, ¿sí? Pues son proteínas que se incorporan principalmente de tipo de transportadores de membrana, ¿sí? Este concepto de apical y vasolateral lo vamos a ver un poquito más adelante. Se los explico rápido para que ubiquen qué es cada región. La célula tiene ubicaciones en el espacio, así como ustedes tienen una ubicación, por ejemplo, cuando se ponen de pie o cuando estamos en posición anatómica y les dicen, bueno, pues yo veo arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. Bueno, pues hagan de cuenta que la célula también tiene una arriba, o tiene una abajo, o tiene lados. No más que pues obviamente en la célula no le vamos a decir arriba, ¿verdad? En la célula le vamos a llamar dominios. La parte que va hacia arriba es lo mismo que nos referimos a lo apical. Obviamente, contrario a lo apical, que sería lo contrario arriba, que sería abajo, es a lo que se le llama base, la base. Y obviamente lo que queda a los lados, pues se le llama lateral. Entonces, digamos que la célula, para fines prácticos, tiene estas 3 regiones. La región apical, luego la contraria, que es basal, y obviamente las que quedan a los lados, pues se les van a llamar laterales. Nada más que muchos morfólogos, histólogos, les gusta juntar el concepto basal con lateral y lo juntan en uno solo y le llaman vasolateral. Entonces, 2 mecanismos de secreción del aparato de Golgi involucran 2 vías. Una vía que va hacia la parte apical y una vía que va hacia la parte vasolateral. Luego tenemos la tercera vía de envío. La tercera vía de envío es la vía lisosómica, ¿sí? Y esto es muy interesante porque engloba a todas las enzimas y componentes del aparato digestivo,
digamos que estas sustancias que envía el aparato de Golgi son sustancias peligrosas. ¿Por qué? ¿Qué utiliza el aparato digestivo para hacer su proceso de digestión? Pues obviamente, ¿qué? Enzimas. Obviamente las enzimas, pues en muchos de los casos van inactivas, es lógico pensarlo. Pero con todo y con que estén inactivas, son enzimas que tienen que manejarse con mucho cuidado. Porque obviamente si se da una activación enzimática, pues se autodigiere la célula. Entonces, el mecanismo de envío, ¿verdad? En el caso de moléculas proteicas como enzimas, las enzimas son proteínas que dependen de la vía lisosómica, llevan una vía especial, una vía única para ellas, porque pues tienen que llevar cubiertas y señales específicas para donde se transportan. O sea, estos materiales son materiales peligrosos. Y obviamente cuando tú envías una proteína enzimática, pues no la vas a mandar a cualquier lado. O sea, tiene que llevar una vía de señal específica para que sea reconocida por el lisosoma o el endosoma, ya sea el componente que sea del aparato digestivo. Entonces, la tercera vía es la lisosomal, la vía del aparato digestivo, que es una vía específica que tiene destinada el Golgi. Luego tenemos una cuarta vía, que es la vía del citoplasma apical, ¿sí? Fíjense que la vía del citoplasma apical es una vía que está muy desarrollada en las células secretoras, sobre todo en las glándulas. Todo lo que tiene que generar muchísima secreción de lo que ustedes quieran, desde iones, moco, hormonas, lo que sea. Bueno, glándulas secretoras, esta vía está desarrollada. El citoplasma apical, digamos que es la parte del citoplasma que queda cerca de la membrana apical, ahora sí como su nombre lo dice, contrario a la base de la célula. La parte apical de las células es la parte que queda libre en muchos de los casos de las células y queda hacia una superficie. Y obviamente lo que se manda hacia allá, pues probablemente, muy probablemente va a ser para secreción, para excretarse. Vamos. Entonces la cuarta vía es la cuarta del citoplasma apical, ¿sí? Y este se encuentra muy desarrollado en las glándulas y obviamente en las células que tienen función secretora. ¿Por qué? Porque el Golgi envía ahí las moléculas, las almacena en todo este citoplasma y cuando ya recibe la señal, ahora sí, sácalas, simplemente las células las libera por medio de exocitosis. ¿Verdad? Okay. Entonces, eso es en relación a los organelos que pertenecen a los mecanismos de síntesis, ¿sí? Y modificación de proteínas. Vamos a entrar a continuación al aparato digestivo de la célula, mecanismos de digestión celular y endocitosis. Y obviamente, pues vamos a platicar de sus organelos respectivos. ¿Qué define la endocitosis? Pues la endocitosis, proceso mediante el cual una célula ingiere moléculas, partículas. Y obviamente las lleva desde el espacio extracelular al espacio intracelular, ¿verdad? Pues obviamente existen varios mecanismos por los cuales se lleva este proceso de endocitosis, ¿verdad? Un primer evento es la participación de las balsas lipídicas, ¿verdad? Acuérdense de estos segmentos de la membrana celular con proteínas, moléculas y lípidos asociados con receptores específicos, ¿verdad? Que pues obviamente reconocen ciertas secuencias y las llevan de afuera hacia adentro, ¿verdad? Incluso hay moléculas, ¿verdad? Que ya están a nivel de la membrana y que forman incluso vesículas revestidas. Una molécula muy conocida es la clatrina, ¿sí? Vesículas que revisten el material o las partículas que la célula se come o lleva del exterior al interior. Entonces reconocemos tres tipos de endocitosis, ¿sí? Número 1, pinocitosis. La pinocitosis, ¿sí? Involucra todo lo que es la ingestión de moléculas pequeñas o moléculas como líquidos, ¿sí? Por lo regular, el tamaño de las moléculas que se ingieren son inferiores a 150 nanómetros con esta medida, ¿sí? Entonces, el proceso de pinocitosis, ¿sí? Engloba partículas pequeñas, moléculas pequeñas como líquidos o incluso gases, ¿sí? Y tamaño inferior a 150 nanómetros. Pino. Luego tenemos la fagocitosis,
que esta sí, es llevar del espacio extracelular al intracelular partículas grandes, por ejemplo, bacterias, cuerpos extraños, fragmentos de células. Ya aquí nos referimos a algo que ya es grande, ¿sí? Obviamente en este proceso, pues la membrana de la célula emite pseudópodos, emite una especie de tentáculos que rodean a la partícula y se la llevan al interior. Y por lo regular esto lo aplicamos a vesículas grandes con un tamaño superior a 250 nanómetros. Y obviamente pues se forma una vesícula especial de endocitosis, ¿verdad? La vesícula donde la célula se comió algo. Esta vesícula especial se le llama fagosoma. En el caso del mecanismo de pinocitosis, la vesícula se le llama vesícula pinocítica, ¿sí? Entonces, pues aquí tomamos como referencia algunos valores que maneja la literatura, ¿sí? Creo que Garner, no me acuerdo bien si es Garner el que maneja estos 250 nanómetros o son 200 nanómetros. Algunos autores dicen si es menor a 250 o a 200 le decimos pino, y si es mayor de 250 le decimos fago, ¿sí? Pues vamos a tomar como referencia la medida que nos dé su texto. Pero bueno, aquí a fin de cuentas lo que ustedes deben de entender, tanto en la diferencia de pino y fago, pino aplica a partículas pequeñas, líquidos y gases, y fago a sólidos, grandes partículas como bacterias, fragmentos celulares o cuerpos extraños, y obviamente con una medida grande, ¿sí? Que en la mayor parte de los autores coinciden mayor a 200 o 250 nanómetros. Y las vesículas que surgen de estos dos procesos digestivos, en el caso de la pinocitosis se le va a llamar vesícula pinocítica, en el caso de la fagocitosis se le va a llamar fagosoma. Y tenemos el tercer mecanismo, ¿sí? En el cual la célula ingiere partículas, ¿sí? Es la endocitosis mediada por receptor. Pues obviamente aquí para que la molécula llegue al interior, ¿sí? Llegue al interior de la célula, pues requerimos, ¿sí? Requerimos un receptor específico que la reconozca y la lleve al espacio intracelular. Algunas de estas moléculas receptoras se les llaman receptores de carga, ¿sí? Y obviamente, pues la célula que busca llevar a su interior estas moléculas, pues ya tiene estos receptores en distintas regiones de la membrana. Cuando llega la sustancia, la lleva al interior y pues obviamente hace todo un proceso con este mecanismo, con esta sustancia que se llevó a su interior, ¿verdad? Por eso les digo, es una endocitosis mediada por receptor. Y aquí está, los receptores de carga reconocen y unen moléculas específicas que entran en contacto con la membrana, ¿sí? Entonces, en las moléculas que utilizan clatrina, por ejemplo, forman una especie de vesícula como una jaulita, similar a lo que es a un cesto, ¿sí? Y posteriormente se forma una invaginación y se forma una vesícula y esto se lleva al interior del citoplasma. Entonces, en el caso, los receptores de carga, los que utilizan el mecanismo de endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Utilizan una molécula llamada clatrina que ayuda a formar esta vesícula, ¿sí? De endocitosis y obviamente a trasladarse hacia el citoplasma. Ahora bien, ¿cómo dividimos los endosomas? Porque acuérdense que estamos hablando del aparato digestivo. Y si estamos hablando del aparato digestivo, pues vamos a verlo comparativamente con la digestión que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué ocurre nosotros con nuestra digestión? Pues nuestra digestión inicia ¿en dónde? En la cavidad oral, en la boca, ¿sí? Ahí es donde inicia nuestra digestión. Nosotros nos comemos una fruta, una manzana, un plátano, una galleta. Con el proceso de masticación inicia la función del aparato digestivo. Bueno, pues hagan de cuenta que algo parecido también se da en la célula. Desde que se forma la vesícula, desde ahí empieza la primera etapa de la digestión, ¿sí? Entonces, los endosomas que se acaban de formar están inmediatamente por abajo de la membrana, recién formaditos, que les llaman tempranos. Por lo regular les digo, están cerca de la periferia de la célula, pues es lógico, ¿verdad?
Y conforme se van profundizando y se van trasladando ahora sí que al estómago de la célula, y ya están más profundos, se les llaman tardíos. ¿Qué tienen los endosomas en este proceso digestivo? Pues están acoplados a sus membranas múltiples bombas de protones. Entonces, estas bombas de protones lo que van a hacer, ¿sí?, es que van a generarnos un pH ácido en el interior de estas vesículas, ¿sí? Y obviamente, así como trabajan nuestros órganos o como trabaja nuestro estómago, ¿sí?, pues obviamente va a crearse un pH ácido, un pH cada vez más ácido, ¿sí? Esto gracias a la presencia de las bombas de protones, ¿sí? Entonces, las vesículas de endocitosis las dividimos en dos grupos, los endosomas tempranos y los endosomas tardíos, ¿sí? Tempranos están superficiales, los tardíos están profundos. Aquí está. Los endosomas tardíos tienen una estructura más compleja, ¿verdad? Incluso algunos los describen con frecuencia, exhiben membranas internas como de aspecto a capitas de cebolla. El pH es más ácido, con un promedio de 5.5, ya vieron el pH ya más ácido, ¿verdad? Cuentan incluso con cuerpos multivesiculares, que son transportadores muy selectivos, ¿sí? Ya el endosoma tardío, ya el proceso de digestión ya está más pronunciado, ¿sí? El endosoma temprano por lo regular maneja un pH de 6.5, más o menos. Pero ya el ácido de 5.5 a 5, ¿verdad? Ya en el endosoma tardío, lo que la célula se comió ya está en ese proceso de transición de digestión. Y aquí tenemos algunos esquemas, ¿verdad?, para que ustedes vean algunos de los mecanismos de endocitosis. Aquí es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Y aquí la endocitosis, más que todo, la representamos para ver el transporte de algo muy interesante, ¿verdad?, que es el transporte de los gases respiratorios. Esta imagen es una imagen súper, bueno, ya cuando la entendemos, se queda uno así como que wow, ¿verdad? Y les voy a hacer esa interpretación para que ustedes vean qué es a lo que nos estamos refiriendo. Es la imagen del intercambio de los gases respiratorios en el pulmón, en los alvéolos. Ustedes saben que el proceso de respiración se lleva en los alvéolos pulmonares. Bueno, el punto donde se da la transición de los gases respiratorios es una membrana bien delgadita, y es una membrana o es un espacio que mide nanómetros. O sea, me refiero a poquitos nanómetros. Entonces, queda una membranita que separa los vasos sanguíneos de lo que es el aire que nosotros respiramos. Y es algo tan delgado, y en ese punto se da el intercambio de los gases. Lo que está aquí marcado en la fotografía como lumen es la luz del vaso sanguíneo de la vía respiratoria. De hecho, aquí se puede observar esto que se ve en negro acá en la parte superior, es la estructura de un glóbulo rojo, ¿sí?, de un eritrocito. Esta es la membrana donde se da el intercambio de gases. Yo creo que si les digo como de aquí a aquí, ¿cuánto nos gustaría que sean? Son muy poquitas micras. Es un espacio muy chiquitito. Y miren, lo que viene marcado acá como espacio extracelular, este es el espacio donde están los gases respiratorios. Y ya vieron cómo se está dando el intercambio de sustancias. Estas son las vesículas. Es el intercambio de los gases respiratorios. ¿Sí? Es una imagen muy interesante, ¿verdad? Ya cuando uno la interpreta, bueno, pues aquí está la luz del vaso sanguíneo, aquí se puede ver el pedacito de un cuerpo de un glóbulo rojo, todo esto electrodenso negro. Obviamente esta es la membrana donde se da el intercambio de gases, y aquí están las vesículas de intercambio. Nuevamente, otra imagen con la microscopía electrónica de transmisión, donde se ve el ejemplo de los endosomas tempranos. Esta sería la parte apical de la célula, la superficie libre hacia acá arriba. De hecho, esta especialización ya la vimos, estas que se ven como palitos oscuritos, corresponden a las vellosidades, microvellosidades de la célula. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en glucocálix? Bueno, ¿y cuál era el objetivo que les dije de las vellosidades?
Pues el objetivo de las microvellosidades era incrementar el área de superficie para absorción, por eso están muy desarrolladas en el intestino. Bueno, aquí se pueden ver las primeras vesículas. Estas vesiculitas que están aquí pegadas a la membrana, en la superficie, ¿sí? Todas estas de aquí, todo esto de aquí. Esta, por ejemplo, que apenas se está formando, corresponde con uno, en acá está otra, corresponden a endosomas tempranos. Obviamente los endosomas tardíos pues están más profundos, ¿verdad? Y ahora sí, y ya se completó el proceso de endocitosis. Ahora sí viene la parte interesante que es la digestión. Y el proceso de digestión se va a llevar a cabo en organelos especializados llamados lisosomas, ¿sí? Ahora sí que el lisosoma es meramente el estómago que se va a encargar del proceso de digestión. Son estructuras redondeadas con un diámetro de 300 a 800 nanómetros y obviamente en su interior contienen toda una batería de enzimas útiles para el proceso de digestión que en conjunto a esta familia se les llaman hidrolasas ácidas. Entonces, a este nombre genérico de la familia, de todas las enzimas que se encargan del proceso de digestión, se les llaman hidrolasas ácidas. Entonces, estos se encargan de digerir múltiples moléculas, ¿verdad? Digerir todo lo que se coma la célula, ya sean microorganismos, ya sean desechos, ya sean pedazos de células. Esto sí es diferente a lo que hace nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Nosotros pues solamente podemos digerir componentes que vienen de fuera, no podemos digerir elementos propios. La célula sí puede hacer esto, fíjense. La célula puede digerir desde lo que viene de afuera, desechos de la misma célula, incluso organelos viejos o microorganismos. O sea, su batería de digestión de los lisosomas es muy, muy grande. Puede digerir todo prácticamente. Y esto es muy importante, ya lo revisamos. Los lisosomas reciben sus enzimas, ¿de dónde? Del aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, la síntesis de proteínas enzimáticas se da en el retículo rugoso, posteriormente se modifican, se adaptan en el Golgi, y por la tercera vía, ¿se acuerdan de las vías que hablamos? Las 4 vías que utilizaba el aparato de Golgi, la tercera vía, que es la vía de endosomas o lisosómica, se van a enviar sus enzimas a los lisosomas, obviamente con receptores específicos. ¿Cómo se observan los lisosomas con el microscopio electrónico? Es muy característico, vean la imagen. Todos estos cuerpecitos electrodensos que están aquí son lisosomas. Pero ¿cuál es la característica? Son algo redondeados, electrodensos, pero son electrodensos heterogéneos. Son heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Que muestran distintas densidades en su interior y este es el material que está en proceso de digestión. Entonces se observan como estructuras redondeadas, electrodensas, pero heterogéneas. Aquí está. Entonces las sustancias que llegan listas para degradarse, pues vienen de varias vías, ¿verdad? Vienen desde vías de fagosomas, vesículas pinocíticas, autofagosomas, o sea, pueden venir de todos lados, ¿sí? Todo este proceso de digestión, ¿sí? Por la vía de pinocitosis, por la vía de fagocitosis, o incluso, les digo, moléculas que son propias de la célula, que ella misma las quiere destruir o reciclar. Y esto se le llama autofagocitosis. Pues esa propiedad obviamente nosotros no la tenemos, ¿verdad? De poder decir, ¿sabes qué? Ya no me sirve este riñón, lo digiero y lo vuelvo a crear. Pues no, eso en el caso de nosotros, como son estructuras complejas, pues ese proceso de autodigestión nosotros no la tenemos, pero la célula sí tiene esa propiedad de poder reciclar órganos viejos y poder volver a crear otros nuevos, ¿sí? Y este proceso de reciclado, pues primero requiere que este organelo que ya no sirve sea digerido y obviamente estas vesículas que engloban a esos organelos viejos que tienen que ser digeridos para volver a reciclarse, se les llaman autofagosomas. Como todo, hay moléculas que se escapan y que a veces son un poquito difíciles de digerir, y me refiero sobre todo a los lípidos, ¿sí?
Obviamente existen organelos digestivos que tienen esta característica de poder digerir lípidos. Ahorita lo vamos a ver. Pero si llegaran a caer lípidos dentro de los lisosomas, pues obviamente son sustancias de difícil digestión, ¿verdad? Y cuando pasa el tiempo, estas sustancias no son digeridas, se quedan acumuladas en los lisosomas y posteriormente se oxidan, ¿sí? Se oxidan y generan unas sustancias o quedan unos cuerpos dentro de los lisosomas de material que no se pudo digerir. Estos materiales que no se pudieron digerir y que principalmente son lípidos, se les llaman cuerpos residuales y pueden permanecer por muchísimo tiempo dentro de la célula. Entonces, se vuelven a conectar con el mismo link, por favor. Tenemos menos de un minuto. Sale, vale. A few minutes later. Y muchachos, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Estábamos hablando de la batería lisosómica, ¿verdad? Les digo que como todo, hay sustancias que se escapan del proceso de digestión o que son sustancias de difícil digestión, y esto aplica a los lípidos. Los lisosomas batallan mucho con los lípidos. Y les digo, existen algunos lípidos, sobre todo los que tienen cadenas muy largas de ácidos grasos, ¿sí? Que se acumulan dentro, ¿sí? Dentro del lisosoma, y con el paso de los tiempos se quedan como pedacitos ahí que no son digeridos. ¿Sí? Con el paso de los años, estos incluso pueden oxidarse y generar pigmentos. Bueno, estos especies de cuerpecitos que corresponden a lípidos que no se digirieron, se llaman cuerpos residuales. ¿Alguien por ahí tiene prendido su micrófono? Ok. ¿Cómo podemos identificar los lisosomas? Los lisosomas nosotros los podemos identificar con distintas técnicas, bueno, aparte del microscopio electrónico. Los organelos que tienen complejos enzimáticos, ya ahorita nosotros los podemos identificar con técnicas de histoquímica. Hagan de cuenta que yo puedo utilizar histoquímica enzimática. Existen obviamente colorantes o sustancias que reaccionan con componentes de ese organelo y marcan ciertas enzimas por medio de histoquímica, y obviamente pues esto nos genera un color cuando lo vemos con el microscopio, ¿sí? Entonces, pues existen reacciones de histoquímica, ¿verdad? En donde podemos utilizar incluso preparados con algunas enzimas, ¿verdad? Que puedan marcar a ese organelo, una enzima que sea propia de él, o sea, que sea única de él. En el caso de los lisosomas, la histoquímica que utilizamos, ¿verdad? Utilizamos como enzima marcadora la fosfatasa ácida. ¿Qué enzimas tienen los lisosomas? Yo les dije, el nombre genérico son hidrolasas ácidas. Obviamente, pues esta familia de hidrolasas ácidas es bien grande. ¿Qué es todo lo que termina en asa? Colagenasa, elastasa, fosfolipasa, fibrinolicinas, DNasas, reneasas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues obviamente la enzima que más se ha utilizado en el laboratorio para poderla utilizar como marcadora en reacciones de histoquímica es la fosfatasa ácida. Entonces sería nuestra enzima marcadora de los lisosomas. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y algunos lisosomas, les digo, es posible encontrar, ¿verdad?, residuos de sustancias que no se pudieron digerir, como los lípidos. Estos lípidos forman cuerpos residuales, ¿sí? Material que se quedó dentro del lisosoma que no pudo ser sometido a digestión, ¿sí? ¿Qué ocurre con este material? Con el paso de los años empieza a oxidarse y la oxidación genera un pigmento. Y esto me refiero que solo es visible en las células posmitóticas, o sea, en las células que ya no se pueden dividir y con las cuales permanecemos o permanecen con nosotros toda la vida hasta que nos morimos, como las células del cerebro, como las células del corazón, las células del músculo esquelético. Bueno, en estas células podemos observar estos cuerpos residuales que se han oxidado con el paso de los años y generan un pigmento de color doradito. Este pigmento doradito, de entre toro y dorado a parduzco, se le llama pigmento de lipofuchina.
También se le conoce como pigmento de desgaste o pigmento del envejecimiento. Otro apodo, pigmento lipocromo. Ay, se me va. Tiene como 6 sinónimos esta palabra. Lipofuscina de desgaste, envejecimiento, lipocromo y pigmento pardo, pigmento dorado. ¿Sí? Son algunos de los sinónimos que tiene este pigmento. Obviamente, cuando yo veo más pigmento de lipofuscina en una célula, en una biopsia en particular, pues obviamente nos hace referencia a que la persona de donde se obtuvo ese material, pues es una persona más vieja. Obviamente las personas jóvenes pues casi no van a tener este pigmento porque este se va dando con el paso de los años. Y representan, como les digo, cuerpos residuales que se fueron oxidando hasta que generaron este pigmento. Nuevamente tenemos una fotografía de lisosomas. Aquí tenemos un conglomerado de lisosomas. Aquí está uno, otro más. Aquí está otro de este lado. ¿Sí? Se observa un conglomerado de lisosomas. Ahora sí, tenemos una técnica especial de histoquímica para fosfatasa ácida. Miren. Esta es una célula que tiene una gran carga de enzimas y me refiero al osteoclasto. El osteoclasto es una célula con muchas enzimas digestivas porque es la célula que se encarga de reabsorber el hueso. Literal, es como si carcomiera el hueso y lo rompe bioquímicamente por medio de enzimas. Miren. Todo esto que está pintado como de color púrpura, rosita, color magenta, representa el acúmulo, obviamente, del sitio donde están los lisosomas y donde están todas estas enzimas. Miren, acá está otro. ¿Sí? Entonces, muchos de los organelos que tienen enzimas, nosotros los podemos identificar en el laboratorio con técnicas o tinciones especiales, pues obviamente por medio de reacciones enzimáticas, que es a lo que se le llama histoquímica enzimática. En el caso de los lisosomas, la sustancia marcadora especial va a ser la fosfatasa ácida. ¿Sí? Incluso dentro de las correlaciones clínicas, ciertos fármacos pueden afectar la función lisosómica. Por ejemplo, uno que estuvo muy de moda ahorita que se vino lo del COVID, la cloroquina, un medicamento antipalúdico, ¿verdad? Es un agente que tiene tropismo por los lisosomas, por eso se le llama lisosomotrópico, que se acumula en los lisosomas en las vacuolas digestivas de los parásitos, ¿sí? E interfiere con los procesos digestivos matando al bicho, ¿sí? Tiene muchos mecanismos de funcionamiento la cloroquina, ¿verdad? Pero bueno, aquí le ponemos el mecanismo antipalúdico para que ustedes sepan cómo funciona la cloroquina para tratar la malaria, ¿sí? El paludismo. La malaria y el paludismo es una enfermedad que no es tanto de nuestro país, ¿verdad? No es así tan como por ejemplo el dengue u otras enfermedades, pero el paludismo es una enfermedad mundial, o sea, sí la encontramos, pero con poca frecuencia. El paludismo es una enfermedad más del norte de África, de todo el Mediterráneo, y allá sí es una causa importante de muerte. Allá sí hay un alto índice de paludismo, de la malaria, ¿sí? Entonces, la cloroquina como base del tratamiento antipalúdico, ¿cómo funciona? Se mete en los lisosomas del bicho, del plasmodium, y al interferir con su digestión, lo termina matando, ¿sí? Entonces, dentro de las correlaciones clínicas, lo mencionamos. Nuevamente, aquí tenemos unos lisosomas de este lado, miren. ¿Cómo se observan? Como les dije, electrodensos, pero se observan como heterogéneos. Electrodensos heterogéneos. Y de este lado, en la fotografía del lado derecho, pues yo creo que ya vieron que se está marcando con el número 2 ahí en el citoplasma. A ver, alguien me podrá decir de todo lo que hemos venido mencionando, ¿qué será eso que está marcando el número 2 en el citoplasma? Es una neurona con hematoxilina y eosina. ¿Alguien podrá decirme? ¿No es el aparato de Golgi? No, porque si no les estuviera diciendo que estamos viendo una reacción de histoquímica enzimática, no, es otra cosa. ¿Qué será que ya mencionamos ahorita dentro del proceso digestivo de la célula? Este material como pigmentito de color pardo, a ver qué será.
¿Los lisosomas? Corresponde al sitio donde están los lisosomas, pero sobre todo el sitio donde se quedaron los cuerpos residuales. ¿Y se acuerdan que les dije con el paso de los años? Que se oxidaban y generaban un pigmento. Esta es una fotografía de una neurona que tiene mucho pigmento de lipofuchina, pigmento del envejecimiento o pigmento del desgaste. ¿Sí? Lo ponemos como ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una imagen muy interesante porque ahí se ve, ¿verdad? Cómo esta célula ya es una neurona, pues probablemente de una persona mayor, un viejito, en esta muestra de cerebro, probablemente de una autopsia. Y vean, la neurona está repleta. Nosotros cuando teníamos autopsias de viejitos, cuando nos llegaban por ahí autopsias, en lo que son la toma de muestras del corazón y del cerebro, nos encontramos muchísimas células, así como esta, repletas de este pigmento pardo cafezoso. Todo eso es lipofuchina. Y obviamente, si lo vemos con el microscopio electrónico, vamos a ver muchos lisosomas como este, exacto, pero dentro con cuerpos residuales de un material que se oxidó y generó este pigmento. Por eso se le llama pigmento del envejecimiento, pigmento del desgaste. ¿Sí? Incluso dentro de las correlaciones clínicas, seguimos hablando, existen personas con deficiencias enzimáticas hereditarias, ¿verdad? Ustedes saben que los lisosomas tienen una batería de enzimas, todo lo que termina en ASA, muchísimas familias de enzimas. Y en ocasiones hay problemas hereditarios en donde una de ellas o no está formada o no funciona bien. Y eso lo vamos a ver en Pato, en el siguiente módulo. Vamos a ver toda esa clasificación de defectos de enzimas que se llaman errores innatos del metabolismo. Pues, ¿qué es lo malo? Y esto no nomás aplica al lisosoma, aplica a muchos organelos. Cuando falta una enzima, pues lo que se debería degradar no se degrada. Entonces, productos intermedios se empiezan a acumular. Y esto hace que los lisosomas crezcan y prácticamente casi como si fueran a explotar. ¿Sí? Obviamente todo esto interfiere con el funcionamiento y termina matando a las células. Este grupo de enfermedades se les llaman lisosomopatías, ¿sí? Son enfermedades lisosómicas, las vamos a ver en el siguiente módulo, pero sí para que sepan cómo incluso puede haber deficiencias hereditarias y con una enzima que falte, le da en la torre a todo. ¿Por qué? Porque ya los sustratos no pueden ser digeridos. Un ejemplo de esta familia de lisosomopatías es la enfermedad de Tay-Sachs, que la vamos a ver a mucha profundidad en el siguiente módulo. Gracias a Dios, es una enfermedad que no es de aquí, es sobre todo del norte de Europa y algunas personas de Luisiana, en Estados Unidos, ¿sí? Hay una deficiencia de una enzima, ¿sí? Que se llama exosaminidasa. Entonces, al estar deficiente esta exosaminidasa, se empiezan a acumular sustancias dentro de los lisosomas. ¿Qué se acumula dentro de los lisosomas? Una sustancia que se llama gangliósido G2. Esa es la sustancia que no se puede digerir. ¿Cuál es la bronca? La bronca es que le pega a órganos en donde esta enzima es muy importante, la exosaminidasa, y me refiero sobre todo a las neuronas. Entonces, estos niños nacen normales, pero conforme van avanzando los meses de vida, los niños van empezando a tener una destrucción de neuronas progresiva, porque los lisosomas no pueden digerir el gangliósido, se acumulan, se vuelven tan gordos los lisosomas que terminan reventando a la célula, literal, se mueren y empiezan a tener pérdidas neuronales, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y el niño prácticamente se torna a un estado vegetativo y muere en los primeros años de vida. Entonces, vean dentro de las correlaciones clínicas, ¿verdad? Cómo la falta de una enzima, por más que si existen 200 enzimas, y si falta esta, ¿qué pasa? No, con que falte esa exosaminidasa, le da en la torre a todo. Y tan es así que está descrita como una enfermedad genética, ¿verdad? Lo que es la enfermedad de Tay-Sachs. Esta enfermedad predomina en estos sitios porque son sitios donde se encuentran un cierto grupo de judíos que se llaman judíos askenazí, ¿sí? Y como esos tipos de judíos nomás procrean o tienen familias solo entre ellos, por eso esa enfermedad queda por restringida a esos sitios o algunos de los sitios en donde llegaron a migrar, como en Luisiana, ¿verdad? Esta es una imagen de dos fotografías de dos neuronas, una normal y la otra con una lisosomopatía.
A ver, alguien que tenga un ojo clínico y me pueda decir, ¿cuál de las dos neuronas estará enferma? ¿Cuál es la que estará enferma? ¿La del lado derecho o la del lado izquierdo? Obsérvenlas bien. Lado derecho, lado izquierdo. ¿Cuál de las dos neuronas es la que estará enfermita? O tendrá la enfermedad de Tay-Sachs. La del lado izquierdo. Pues fíjense que es la del lado derecho. ¿Cuál es la forma característica de una neurona? Es una estructura piramidal. Sí, parece como una pirámide. De hecho, aquí se puede ver el axón. Aquí está su núcleo y su nucleolo. De este lado igual, se ve el axón. Pero, ¿qué pasó con el patrón piramidal? Ya la neurona no es piramidal. ¿Ya vieron cómo es la forma de la neurona? Gordita, bien gordita, redonda. De hecho, el citoplasma está intensamente claro. No se tiñe para nada. Y el núcleo, de hecho, está rechazado hacia uno de los extremos. No está ni central. Este proceso, en donde la neurona se vuelve gordita y acumula muchos sustratos no digeridos, se le llama degeneración globoide. Y sí, así como un globito, gorda, gorda que está la neurona. ¿Verdad? Y pues imagínense, se van aquí con el microscopio electrónico, híjole, pues van a observar cientos y cientos de lisosomas con el gangliósido Gm2 que no se pudo digerir. Y esto sí, cuando se observa con el microscopio electrónico tiene un patrón muy característico, muy visible, muy llamativo para los ojos. ¿Qué sería esto? Miren. El acúmulo de gangliósido dentro de los lisosomas, este es un lisosoma, otro lisosoma, acá está otro lisosoma. Este acúmulo de este gangliósido genera un patrón característico que se le llama patrón en tela de cebolla, como si estuvieran observando capitas de cebolla. Y esta es una imagen clásica de una enfermedad de Tay-Sachs, cuando se veían los especímenes de los cerebros, ¿verdad? En lo que son en las imágenes microscópicas en las autopsias, ¿sí? Entonces, si nos acercáramos a ese citoplasma de esa neurona gordita, en la parte blanca, porque obviamente ahí está el gangliósido, veríamos cientos y cientos de miles de lisosomas con este patrón a manera de capitas de cebolla. Entonces, eso es en relación a la estructura de los lisosomas. Seguimos todavía con el aparato digestivo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No dudas? ¿Todo bien? Creo que no, doctor. Bueno, muchachos, pues entonces seguimos avanzando con el tema. Nos vemos el día de mañana. Entonces, para continuar, para recuperar una hora de la clase, mañana sería de 10 a 11 de la mañana. Nos conectamos igual por medio de Zoom externo. No me han dado todavía fecha para poderme arreglar el problema con la plataforma. Espero que eso sí quede arreglado antes de que empiece mi módulo, porque si no se va a ver, ahí sí voy a tener más problemas. Porque como ahí sí me toca hacer más cosas a nivel plataforma, pues sí, me bloquearía mucho. Pero ahorita por lo pronto vamos a estar con el Zoom externo. Entonces, los veo mañana. Entonces, de 10 a 11 de la mañana. Continuamos con aparato digestivo. Creo que de aquí sigue mitocondria. ¿Sale? Entonces, sigan leyendo, por favor. Y hasta lo que se revise mañana, viene en el examen. ¿Sale? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen Gracias, día. doctor. Buen día. Adele, bye.